La semana 26 para tercero de secundaria en el área de matemáticas, entonces vamos a reflexionar sobre los aprendizajes que obtuvimos en la semana 24 y la semana 25, que era el tema de sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, la actividad primero para el día 13 reflexionamos sobre nuestros aprendizajes en matemática. Y la situación retadora es la siguiente. Al comer 2 huevos y una taza de almendras obtengo 31,5 gramos de proteínas. Pero si como 2 huevos y 3 tazas de almendra obtengo 67,5 gramos de proteínas. Necesito conocer cuántas proteínas me aporta una taza de almendras. Ya, entonces, como estamos hablando de reflexionar sobre nuestros aprendizajes, muy importante para resolver una situación retadora, en este caso estamos trabajando con un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, tenemos que seguir los siguientes pasos, ¿no? Comprender el problema, ¿ya? Primer paso, ¿no? En esta fase determinaremos cuáles son nuestros datos y qué nos está pidiendo el problema. Aquí básicamente vamos a ver entonces las variables. En la número 2, o el segundo paso, es diseñar un plan o una estrategia, ¿no? Vamos a describir el procedimiento a realizar para la resolución de problemas, ¿no? Y conectando los datos con las condiciones del problema. Tercero es ejecutar el plan o la estrategia, ¿no? Y el cuarto, una vez que ya hemos terminado, vamos a reflexionar sobre los resultados. Ahí podemos hacer las comprobaciones. Entonces, no nos olvidemos de nuestra situación retadora, ¿ok? Bueno, primero entonces hemos dicho que es comprender el problema. En el primer caso nos vamos a hacer la pregunta, ¿cuáles son los datos? Aquí tenemos los datos que me están dando. 2 huevos y una taza de almendra, me están diciendo, ¿verdad? Ahí está, 2 huevos y una taza de almendra. ¿Qué más me dicen? 2 huevos y 3 tazas de almendras, ¿ya? Y también me hablan acerca de las proteínas que obtengo. En el primer caso, en 2 huevos y una taza de almendras, obtengo 31,5 gramos de proteína. Y en el segundo caso, en 3 tazas de almendra y 2 huevos, voy a obtener 67,5 gramos de proteínas, ¿ya? Bueno, ¿qué nos pide el problema? El problema nos está pidiendo en este caso solamente cuántas proteínas me aporta una taza de almendra, ¿ya? Bien, ¿de qué otra forma representarías los datos? Vamos a trabajar en este caso representando mediante símbolos o gráficos, ¿no? Así en manera de dibujo, ¿sí? Bien, acá tenemos lo siguiente en este cuadrito, ustedes pueden observar. El lenguaje común es lo que está, el enunciado que está en el problema o en la situación retadora. Me dice proteína de cada huevo. Nosotros hemos trabajado las semanas anteriores con la expresión algebraica, ¿no? X y Y, ¿verdad? Entonces, la proteína de cada huevo es X, ¿ya? Pero aquí lo vamos a hacer con dibujo y esquema. Vamos a suponer que la proteína de cada huevo va a representar este cuadrito amarillo, ¿ya? Y la proteína en cada taza de almendra en expresión algebraica sería Y, ¿verdad? Pero lo vamos a representar en esquema como este rectangulito, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos, ya proteína de cada huevo, esto representa, y aquí serían las proteínas en cada taza de almendras. Bien, ahora vamos a relacionar los datos con lo que me está diciendo. Vamos a leer el lenguaje común, ¿ya? Cantidad de proteínas en una taza de almendras y 2 huevos es 31,5 gramos. Bueno, en expresión algebraica nosotros sabemos que cada huevo tiene X gramos de proteínas. Entonces, como hay 2 huevos, sería 2X más una taza de almendra, A más Y, porque Y representa las proteínas de una taza de almendra y esto sería 31,5. Pero gráficamente, como me dicen 2 huevos, nosotros sabemos que en cada huevo la proteína es este gráfico, este cuadradito amarillo. Entonces, como son 2, acá ponemos 2 cuadraditos amarillos. Más una taza de almendra. En proteínas me representa este gráfico, ¿verdad? Este gráfico rectángulo de color algo gris, ¿verdad? Color gris. Entonces, más este gráfico. Y ahí está. Bien, abajo, cantidad de proteínas en 2 huevos y 3 tazas de almendra es 67,5 gramos. En expresión algebraica sería, ¿no? 2X porque sería 2 huevos más 3 tazas de almendra. Allá sería más 3Y es igual a 67,5. Pero en el esquema, nosotros 2 huevos representamos como 2 cuadraditos amarillos más 3 tazas de almendra, o sea, 3 rectángulos de color gris. Estamos haciendo en esquema. Seguimos entonces. El segundo paso es diseñar un plan o una estrategia.
¿Ya? Y eso ya lo acabamos de hacer, ¿no? Expresamos la proteína aportada por almendras y huevos. El aporte en proteínas de cada huevo lo representamos, ahí tenemos el símbolo, el cuadradito amarillo. Por cada taza de almendra lo representamos así, el rectángulo de color gris. ¿Por qué crees que elegimos la barrita grande para representar las proteínas de almendra? Esa es una pregunta, ¿no? Yo puedo decir, más o menos, puedo decir que eligen la barrita grande porque las almendras o una taza de almendra tiene más proteína que un huevo. Ya, y eso lo vamos a comprobar a continuación. Bueno, observamos en los datos que se relacionan mediante incógnitas y adiciones. Esto nos hace recordar cómo resolver las ecuaciones lineales, ¿ya? Y seguimos trabajando. Y ahí tenemos entonces ya el esquema, ¿no? Este sí ya lo hemos trabajado anteriormente, ¿verdad? Bien, ahora ejecutamos el plan o la estrategia. Ahí tenemos, este esquema también ya lo hemos tenido anteriormente, lo hemos trabajado, ¿sí? Ahí está. Entonces, es lo mismo, ¿no? El mismo dibujo, este dibujo lo paso acá y esto equivale a ¿cuánto? A 31,5 gramos de proteínas, o sea, 2 huevos, 2 barritas, 2 cuadraditos amarillos, más una taza de almendra, una barra de color gris. Ahora, hacemos lo mismo con el otro, ¿no? 2 huevos más 3 tazas de almendra equivale a 67,5, bueno, sería gramos, kilogramos de proteínas, gramos, ¿ya? Entonces, vamos a relacionar las barritas. ¿Qué tal si estas barras yo lo relaciono? Lo trabajamos. Relacionamos estas barras de la siguiente manera. Te puedes dar cuenta que esta barra lo pasé acá y esta siguiente, no, estas barras, o sea, esta ecuación lo pasé en este lado, ahí lo tienes. Y si relacionamos, mira, te das cuenta que ambas ecuaciones tienen la misma cantidad de huevos, 2 huevos. La primera ecuación solamente tiene una taza de almendra, en cambio la segunda ecuación tiene 3 tazas de almendra. Y sabemos cuánto equivale en gramos las proteínas. En la primera ecuación es 31,5 y en la segunda ecuación es 67,5. Entonces lo que nosotros podemos saber es lo que le falta a 31,5 para llegar a ser 67,5. Eso lo trabajamos simplemente mediante una resta, ¿no? 67,5 menos 31,5 equivale a 36 gramos. Quiere decir entonces que 2 tazas de almendra, me quedo con esto, chicos, ahí sigan el cursor, 2 tazas de almendra equivale a 36 gramos. Si 2 tazas de almendra equivale a 36 gramos, ¿cuánto de proteína equivale una taza de almendra? Entonces lo que simplemente vas a hacer es dividir 36 gramos entre 2, 18 gramos de proteínas, una taza de almendra. Ya tenemos entonces cuánto equivale en proteínas una taza de almendra. Ahora deseamos saber cuánta proteína aporta un huevo. Podemos tomar cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a tomar la primera ecuación, ¿ya? Ahí tenemos la primera ecuación, ¿sí? 2 huevos y una taza de almendra. Pero como nosotros ya hemos hallado que una taza de almendra es 18 gramos de proteína, ahí está, ¿no? Y también sabemos, según en la primera ecuación, que 2 huevos y una taza de almendra aporta 31,5 gramos de proteína, simplemente restamos lo que le falta, 18 para hacer 31,5, ahí está, lo restamos, o sea, 13,5, ¿ya? Quiere decir que 2 huevos equivalen, ¿ya?, a 13,5 gramos de proteína. Para saber cuánta proteína tiene un solo huevo, simplemente tenemos que dividir y ahí lo tenemos. Entonces, un huevo tiene 6,75 gramos de proteínas. ¿Ya? Siguiente, vamos a reflexionar sobre los resultados. ¿Cómo puedes verificar? Reemplazando. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos los resultados, ya tenemos que un huevo equivale a 6,75 gramos de proteína, ya lo hemos hallado gráficamente, ¿ya? Y también hemos hallado gráficamente que una taza de almendra equivale a 18 gramos de proteínas, ¿ya? Y ahí tenemos las ecuaciones, ¿no? Estamos todavía trabajando gráficamente, ¿sí? Ahora lo vamos a reemplazar, ¿no? 2 huevos, pero ya sabemos cuánto valen los huevos, 6,75 más 18, ¿verdad? 18, ¿por qué? Porque es el valor de las proteínas que tiene una taza de almendra, más una taza de almendra es igual a 31,5. Y operando, ¿no? Se cumple, ¿verdad? Ahí está. Ya, igualito, la siguiente ecuación. 2 huevos, o sea, 2 por 6,75 más 3 tazas de almendra más 3 por 18 es igual a 67,5. Tiene que cumplir la ecuación, cosa que yo lo resuelvo y sí cumple la ecuación. Ahora la pregunta es, ¿puedes obtener el resultado de otra forma distinta? Claro, ¿no? Puedes hacer
mediante otro método, ¿verdad? Método de reducción, método de sustitución, igualación, etcétera. ¿Ya? Bueno, vamos a trabajar entonces si podemos obtener el resultado de otra forma distinta. En este caso vamos a utilizar el método algebraico de sustitución. ¿Ya? Sustituir quiere decir despejar una variable de una de las dos ecuaciones para reemplazarlo o para sustituirlo en la otra ecuación. Ahí tenemos entonces ya expresado algebraicamente la misma operación. ¿Ya? Entonces, despejamos y en la primera ecuación. Despejar y quiere decir dejar solo a y. ¿No? 2x más y es igual a 31,5. Y va a ser igual a 31,5 menos 2x. Ya, ahí está despejado y. Una vez que he despejado y, voy a reemplazar ese y en la segunda ecuación. Ahí lo tenemos, ¿no? La segunda ecuación es 2x más 3y, pero y ya lo tenemos aquí, 31,5 menos 2x, lo vamos a escribir acá. Lo vamos a reemplazar, lo vamos a sustituir. Luego empezamos a resolverlo, ¿ya? 2x más 3 por 31,5 sería 94,5 menos 3 por 2x, 6x es igual a 67,5. ¿Ya? Entonces vamos a operar los términos semejantes. 2x menos 6x, acá sería menos 4x. El 94,5 lo dejamos ahí, es igual a 67,5. Este que está con menos 4x pasa al otro miembro con positivo. Y el 67,5 pasa restando, ¿ya? Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Bueno, al operarlo me daría 27 es igual a 4x. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Ya 27 entre 4 es igual a x, por lo tanto me da la respuesta 6,75 es igual a x, ¿no? Y justamente es lo que me salió en el caso de la cantidad de proteínas de huevo cuando lo hemos hecho gráficamente. Eso a su vez lo reemplazas en la ecuación que has despejado, ¿ya? Ahí está. Y va a ser igual a 31,5 menos 2 por x, pero x ya lo has hallado, es 6,75, ahí lo tienes. Y simplemente operas. Y la respuesta me sale 18.